a ver la esquina posterolateral de la rodilla. Ya anteriormente el doctor Alfredo ya había dado la clase en realidad. Vamos a hacer un recuento anatómico para saber quién está, en dónde. Entonces, pues, ¿cómo se conoce? Como el lado oscuro de la rodilla. ¿Por qué? Su función, ¿cuál es? Es resistir la angulación en varo. Forma parte de los estabilizadores secundarios, además de los ligamentos cruzados, que sabemos que son prácticamente los primarios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a prevenir la traslación anterior y posterior de la rodilla. Generalmente nos vamos a basar en estas tres estructuras que van a ser el ligamento colateral lateral, que como podemos ver, ligamento colateral lateral, que es el que va a estar aquí, el tendón popliteo, que es ahorita vamos a ver de dónde se inserta y todo, ¿vale? Que gráficamente lo podemos ver acá, y el ligamento popliteo peroneo, que es esta estructura acá. También vamos a tener en esa parte posterolateral grandes estabilizadores. Su función, o qué es lo que va a hacer, que cualquier lesión pueda alterar las interacciones sinérgicas de todos ellos. Va a prevenir la rotación externa y va a disminuir la capacidad para resistir las fuerzas en barra. Entonces, más o menos, y a grosso modo, podemos ver todas las inserciones que están aquí. Por ejemplo, esta, donde dice ASB, va a ser, aquí se va a insertar la cabeza corta del bíceps femoral con una inserción inferior, ¿vale? En donde dice TSB, va a estar la cabeza corta del bíceps femoral, que se va a insertar aquí en el peroné. Medial va a estar el ligamento colateral lateral, y en su parte lateral a este va a estar el brazo anterior de la cabeza larga del bíceps femoral, y en donde dice DLB va a estar el brazo posterior. Recordemos que el bíceps femoral va a tener dos cabezas que se van a insertar, un brazo anterior y un brazo posterior. Y en la apófisis estiloides va a estar el ligamento arqueado o arcuato, el ligamento fabelofibular y el ligamento popliteo peroneo, que es el que vimos en la imagen previa. Entonces, nos vamos a ir más o menos uno por uno de los que van a formar parte de estos estabilizadores. El ligamento colateral lateral de la rodilla, pues vamos a ver que su origen va a ser posterior al epicóndilo femoral lateral, ¿vale? Y se va a insertar en la cara lateral de la cabeza del peroné. Aquí, como podemos ver en esta imagen, puede unirse como variante anatómica en algunas personas, pues con el tendón distal del bíceps femoral y formar un tendón conjunto. Como datos importantes, va a formar parte o va a ser la principal restricción en varo de la rodilla, va a limitar la rotación externa, va a ser extracapsular, y los mejores planos para verlos van a ser en el coronal y en el axial. Y aquí podemos ver estas dos imágenes de resonancia magnética en cortes coronales, densidad de protón en donde podemos ver desde dónde se inserta hasta desde su origen, de los tumores, hasta su inserción en la porción central del peroné. En cuanto a las lesiones, pues, ¿qué podemos encontrar? Lesiones de tejidos blandos, desgarros o lesiones intrasustancia, abulsiones óseas, y como hallazgos crónicos, pues el engrosamiento del ligamento, ¿vale? Podemos encontrar líquidos, y también va a estar el complejo músculo tendinoso popliteo. Va a estar formado por tres estructuras, que va a ser el músculo popliteo, como ya lo hemos visto, es línea posterior, ¿vale? Que se inserta. Su origen va a ser en la cara posterior medial de la tibia proximal, aquí, como lo vimos en la imagen previa, y va a ascender lateralmente. Se va a formar el tendón popliteo, va a ingresar por el hiato popliteo inferior al ligamento colateral lateral, y pues se va a insertar en el cóndilo femoral lateral, ¿vale? Y de ahí va a venir el ligamento popliteo peroneo, que va a ser esta estructura pequeña con el número 3, que se va a insertar acá.
pues va a proporcionar tanto resistencia estática y dinámica a la rotación externa, va a ser restricción también secundaria a la traslación posterior, y a veces el tendón popliteo puede constar de dos haces, uno posterior y uno anterior. Lo que generalmente se va a lesionar en este complejo va a ser la unión miotendinosa o músculo-tendinosa, que es como la lesión más común, pero se puede lesionar en cualquier porción. Y bueno, aquí podemos ver estas reconstrucciones coronales de la unidad de protones, en donde del lado izquierdo vamos a ver esta imagen hipointensa, ¿vale?, que se va a insertar en la cabeza del peroneo, y que va a ir hacia el músculo, ¿vale? Este lo podemos ver y está normal, se ve hipointenso, se ve íntegro. Sin embargo, del lado derecho vamos a ver esta imagen en donde ya va a haber cambios, va a haber aumento de la intensidad, incluso hay algunas fibras que ya están rotas. Entonces, pues eso nos podría hablar de una lesión del ligamento peroneo. En cuanto a las lesiones más comunes son las abulsiones de la apófisis estiloides, desgarros parciales y la rotura de los ligaments. También va a estar, hay muchas cosas en esa parte posterior, va a estar el ligamento popliteo arqueado, su origen va a ser en la cabeza del peroné, como podemos ver en este gráfico, va a estar aquí su origen y se va a insertar en el área intercondilar de las tibias, tiene dos brazos, ¿vale? Y la medial se va a ir, o arqueada, se va a ir cruzando el tendón popliteo hasta unirse con el ligamento popliteo oblicuo, que es este que vemos aquí, ¿vale? Tiene una forma de Y, puede verse engrosamiento o refuerzo de la cápsula si está lesionado, es también un ligamento extracapsular, y bueno, se puede encontrar como variante anatómica en al menos 48-71% de los casos. También hay dos ligamentos muy pequeños que los estoy buscando en otro lado, que no puede estar reconstruidos, pero sinceramente no los encuentro exactamente. Generalmente si hay líquido, pues lo vamos a poder ver. Si no hay, el arqueado va a ser que está aquí, el ligamento arqueado, que como sabemos se va a insertar en el proceso estiloides, en esta imagen intensa, miradita, que está así, y en la cabecita de la flecha pues va a ser el faveloperoneo, ¿sí? Y aquí lo podemos ver en el prospecto. Este es el arqueado o A4 y el faveloperoneo. El ligamento faveloperoneo, pues como su nombre lo dice, viene de la favela, que es este huesito, que pues, es un hueso accesorio que casi siempre se va a encontrar en la cabeza lateral del gastrocnemio, en la lateral, aunque rara vez puede ocurrir en la cabeza medial. Como dato curioso, favela en latín significa frijol pequeño. Su origen va a ser en el margen lateral de la favela, y si no está, pues también se puede insertar en la apófisis supraclaviana del fémur. Va a estar paralelo al ligamento colateral lateral y su inserción va a ser en el estiloides, en la apófisis estiloides del peroné, como lo vimos en el primer gráfico. Dice que encontrarlo a veces es desafiante e incluso imposible. Y bueno, de aquí podemos ver ese mismo ligamento faveloperoneo en este punto en el gráfico. En el gráfico pues es esta imagen que viene desde la favela hacia la apófisis estiloides del peroné. También podemos encontrar estos dos músculos o este músculo que se llama tendón del bíceps femoral. Bueno, estos músculos se van, su origen va a ser en la tuberosidad del isquion, a de la cabeza larga, y su inserción va a ser la cara anterior posterolateral del peroné, ¿vale? Que pues, como vimos, hay muchas estructuras ahí. Y la cabeza corta, su origen va a ser en la línea áspera del fémur, como podemos ver aquí, ¿vale? Y sus brazos van a tener dos brazos, como les comentaba, un brazo directo y un brazo anterior, o un brazo anterior y un brazo posterior. Y bueno, el brazo directo va a ser en la cara mediante el peroné, y el brazo anterior medialmente al ligamento colateral lateral. Sus lesiones, abulsiones, tendinosas, desgarros,
mecanismo de lesión y características clínicas, que pues, es importante saberlo. Generalmente nos comentan que son un poco infrecuentes estas imágenes que duelen, nada más de verlas. Ocupa el 16% de frecuencia. El mecanismo de lesión más común va a ser un golpe dirigido posterolateralmente hacia la cara intermedial con extensión completa de la rodilla. Y bueno, entre otras puede haber luxación posterior, también como le había dicho el doctor Alfredo en la clase pasada, desde el tablero en los accidentes automovilísticos, luxaciones rotatorias anteriores y hiperextensión con retracción externa. También es importante, si estamos hablando de esa parte de la rodilla, buscar lesiones óseas asociadas cuando nos mandan algún trauma, pues buscar fracturas por avulsión entre las más comunes de la cabeza del peroné, llamadas fracturas arqueadas, por el mismo complejo que se inserta ahí. El patrón más común va a ser el complejo arqueado, la fusis estiloides, y generalmente van a abarcar el margen lateral, y como resultante va a ser una fractura avulsión del ligamento colateral lateral. Y como ahí también se inserta en la cabeza del bíceps femoral, pues también puede estar lesionado. Estas dos imágenes de radiografía de anteroposteriores se puede ver cómo tienen ese trazo en la apófisis estiloide, ahí donde está la flechita del mismo. Entonces hay que buscar, incluso hay una lateralización del fémur sobre la tibia en esta imagen, que pues probablemente nos esté hablando de datos de inestabilidad, sería cuestión de buscar más a fondo. En cuanto a las fracturas más comunes, todavía se usa el epónimo para esta fractura, que es la fractura de Segum, en donde va a ser una fractura por avulsión. Va a ser de la cara lateral de la meseta tibial, asociado a lo que generalmente, y tenemos que buscar intencionadamente, si hay una lesión del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se daña aquí o qué es lo que se inserta aquí? Va a ser el ligamento anterolateral, que es esta imagen, está aquí, otro muy chiquito también. Y bueno, estas imágenes de radiografía anterior-posterior, podemos ver esta fractura avulsión, que si nos vamos son pacientes diferentes. Si nos vamos a la resonancia magnética, lo podemos encontrar así, un trazo de fractura asociado al líquido, igual como lo menciona el artículo, pues buscar intencionadamente si hay alguna lesión del ligamento cruzado anterior, que este paciente sí lo tenía, y pues como podemos ver, el ligamento colateral medial está completamente roto. También, entre otras fracturas, nos hablan de la fractura del tuberculo de Henry, que pues igual tiene un epónimo, que es el cóndilo lateral de la tibia proximal. Este se va a ubicar anterolateralmente, que va a ser aproximadamente aquí. ¿Y cuál es la importancia de esto? Aquí se va a insertar dos estructuras muy importantes, que es la banda iliotibial y el músculo tibial anterior. Como podemos ver aquí, el tensor de la fascia lateral, la banda iliotibial, del tracto iliotibial, pues se va a insertar. Es también una fractura avulsión, como podemos ver del lado derecho, una radiografía en donde podemos observar que hay una avulsión del tubérculo de Henry, que igual tiene una representación en la tomografía en el corte coronal. Está el trazo de fractura, y aunque es muy pequeño, puede ser un relajo, porque ahí se va a insertar lo que es la banda iliotibial. Entonces, como podemos observar en esta corte coronal de una resonancia magnética en ciudad de protones, pues que está completamente avulsionada la banda iliotibial, perdió su tensión, o sea, está rota. Y del lado contralateral nos describía un signo del beso, que es cuando hay una conducción, chocan las dos estructuras, el cóndilo y la meseta, y hacen esas imágenes hiperintensas. Y bueno, para terminar, pues es importante la presentación clínica, siempre guiarnos por lo que los datos clínicos que no nos mandan, a veces, por más
que lo podamos ver en una placa o en una tomografía, la resonancia magnética es esencial para detectar lesiones insospechadas o asociadas. A veces no vamos a ver como tal o sea, no vamos a ver las estructuras que se rompen porque como ya vimos son ligamentos muy pequeños, pero nos vamos a guiar por el edema, si vemos algún desgarro parcial o un desgarro total, pero más que nada el edema. Decía que a veces incluso las fracturas del peroné era el dato que nos daba para buscar alguna lesión ósea. Y bueno, los desgarros complejos de los estabilizadores nos puede dar con ello una inestabilidad posterolateral. Más, nos comentaba el artículo que más de 2 de ellos que están lesionados, pues ya podemos hablar de una inestabilidad. Y pues